Okay, engine stop. ATA at a descent. Boat control, both. Hoy hablamos de un tema muy interesante, hablamos de la ermita de San Benito de Orante. Es un lugar de poder, eso parece, al menos, por los testimonios de todos aquellos que la han visitado. Extrañas sensaciones, presencias, luces, incluso apariciones del más allá. Todo esto ocurre en una ermita en apariencia minúscula y sencilla. Los sucesos que ocurren y que cuento ocurren entre Jaca y Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, un lugar al que hemos viajado recientemente. Como decía, pues es un lugar muy intrigante al que tuve oportunidad de poderme desplazar hace muy poquito, hace unos meses, con una oyente y colaboradora de este programa como es Suriadeski, que aparte de ella también tiene una cierta sensibilidad para este tipo de experiencias, de lugares, una persona muy sensible. Y bueno, nos desplazamos a este lugar, muy cerquita de Biescas, que quienes hayan ido por aquellas zonas, pues sobre todo pues a esquiar o a hacer senderismo, que hay muchos lugares de donde, sobre todo los que somos de aquí, de esta zona, hemos podido ir. Es un lugar especial, como todos los lugares de altura, pero está en la precordillera, no la precordillera, entre la precordillera y la cordillera pirenaica, que ya de por sí es un sitio que geológicamente pues tiene ahí grandes movimientos ha habido de placas para luego ahora que podamos comentar cómo fue toda esta experiencia. Es de vital importancia también tener en cuenta esto. Es un lugar de muy fácil acceso. Entre Jaca y Sabiñánigo sales y enseguida te la encuentras. No tiene ninguna dificultad. No tiene ninguna dificultad. Además se ve porque está en un alto, está a 900 metros de altitud y se ve perfectamente desde la carretera. Está entre el río Aragón y el río Gallego y está orientada al este. Y bueno, ese lugar que ya habíamos ido más que nada gracias al programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que lo dio a conocer y bueno, ahí se relataban en ese programa ciertas experiencias, testimonios de gente, la verdad que bastante sorprendentes.
donde se narraban pues bueno, sensaciones extrañas como la de encontrarte a un familiar querido en ese lugar, fallecido, ver luces, tener sensaciones de mareo, de ahogo, de opresión o de liberación, de tranquilidad, de calma. Es decir, las experiencias iban variando de unas personas a otras, no eran en todas las personas iguales, pero era raro encontrar a alguien que no tuviera una experiencia, ¿no? que fuera indiferente para él. Entonces, bueno, fuimos a este lugar dispuestos a experimentar estas sensaciones y que había de verdad en ese lugar, ¿no? y conocerlo también. Bueno, aparcas tu coche ahí en Orante, que es un pueblo que apenas viven 5 personas, es decir, son 2 casas, y luego arrancas por un sendero hacia la ermita, que ya la vas viendo al fondo, vas subiendo por ese sendero, y ya nosotros cuando estábamos llegando ya veíamos que había movimiento de gente, no mucha, pero 5 o 6 personas que entraban, uno entra otro, sale otro. Y bueno, y vimos a esa persona que luego supimos que era la persona que nos habría de guiar en esa experiencia, que es la persona que está encargada y que está guardando ese lugar. Esa persona es Antonio Javierre. Fueron los monjes benedictinos que en el siglo XI decidieron construir una serie de ermitas. En total eran 5, San Juan de la Peña, Monasterio de Leire, Bullora, creo que es, Erata y luego San Benito de Orante. Todas muy cerquita en la zona, ¿no? Pareciera que con algunos puntos estratégicos, ¿no? Como hay muchas ahí que están colocadas de alguna manera, pues la verdad que llamativa, ¿no? Sobre todo la de San Juan de la Peña, que es preciosa. Este lugar era un observatorio celta antiguo, un lugar donde había una serie de dólmenes y bueno, parece ser que estos monjes benedictinos construyeron allí esa ermita, ¿no? Y ahí ya te recibe Antonio Javierre, que es la persona que bueno, que se está guardando ese lugar, que era un profesor que cuando se jubiló se fue al pueblo de Orante, porque ahí estaba su familia, es decir, el pueblo era suyo prácticamente, y ahí en el pueblo de Orante empezó a visitar esa ermita, que en ese momento se ve que nadie sabía realmente lo que ahora se sabe, ¿no? Y empezó a experimentar sensaciones extrañas. Empezó a experimentar sensaciones y le dio por curiosear y por investigar qué es lo que podía estar ocurriendo ahí. Cabe destacar algo muy importante, que Antonio nunca está en el lugar donde se producen esas experiencias, que ahora pasaremos a relatar, nunca está más de 10 minutos o 5 minutos al día. Es decir, no se expone, no sabemos la razón. Parece ser que he oído algún testimonio de gente que dice que bueno, que se llegan a aparecer llagas, no llagas cristianas de estigmas, ¿no? Sino llagas en la piel, si se permanece uno demasiado tiempo en ese altar, en ese lugar donde se producen las experiencias. Entramos allí a ese, como he dicho, lugar, había gente esperando porque te van pasando, es una experiencia que se vive de manera personal, y entonces nos pasaron allí a un sitio donde te empieza a hacer una introducción, un lugar que está fuera de la ermita, está más hacia adelante, en esa cresta, en esa montaña que vas caminando, que parece un desfiladero, y ahí hay una pirámide, curiosamente, una pirámide chiquitina. En ese lugar también se experimenta una sensación extraña y rara. Yo sin saberlo, porque a todas estas no sabíamos dónde estaban los lugares, donde ya empecé a experimentar un cierto mareo, un cierto malestar. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero sí que empecé a sentir sensaciones raras.
Pero sensaciones que podía comprobar porque si me movía 5 pasos a un lado, 5 pasos al otro, esas sensaciones dejaban de experimentarse. Llegamos a ese lugar y ahí empieza Antonio a relatarte un poquito la historia, un poco ya lo que hemos ido comentando. Vamos a poner ese primer audio. Que me han dado y ahora sí que vamos a datos. Esto ha sido 4.980 años, 5.000 años. 5.000 años. Es la datación que me han dado de este trozo de pared. De este trozo de pared. Sí, de este trozo, no las esquinas. Bueno, estaríamos hablando de una anterior edad a las como pirámides como los con los datos que dan ahora. egipcios. Sí, pero quizás un poco anterior. Un poco anterior. Vale. Pero esta la hicieron dentro de un círculo de piedras que tú estás dentro. Aquí había piedras que estaban plantadas. Entonces, como te decía, estás aquí dentro de un círculo que cuando llegaron en el siglo XI lo quitaron. Si había dolmen, había enterramientos, no se puede saber, porque hace 5.000 años lo quitaron. Pero dejaron el círculo exterior. Aquí había piedras, aquí lo cortaron, ahí donde había piedras pero con los pies no hay mejor excavadora, ahí estaban planas y más adelante estaban plantadas antes de nada. Esto me lo han datado en 8.400 años. Y después han aparecido cuchillos de la edad de piedra y con la marca. La marca. ¿La marca? Con una marca que llevan todos los cuchillos, todas las piedras que usaron. ¿Y qué marca lleva, Antonio? Te explico un poco. Vale. Bueno, el Homo sapiens, nuestros antepasados contemporáneos, trabajaban, pulían la piedra, hacían todo tipo de herramientas, pero cuando usaban los cuchillos piedras para cortar la carne, o pulir pieles o todos los usos que hacían, no acumulaban la grasa. Untaban toda la piedra, pero no acumulaban. Entonces todos los restos que encuentras los encuentras limpios. Sin embargo, esto era coger una piedra, la rompían, la convertían en cuchillo y la sujetaban con el pulgar. El pulgar no lo movían y el resto de la mano sí. Al no mover el pulgar se acumulaba la grasa y el sebo ahí. Y esa es la marca que llevan todos los cuchillos. De 1 milímetro, 2-3 milímetros, que se ha calcificado, pero la rascas y se va. Y esa es la marca que llevan todos los cuchillos. Porque el pulgar no lo movía. ¿Esto está guardado en algún sitio? Sí, los tengo recogidos y guardados. Porque hubo algunos problemas con algo que apareció del Homo sapiens y no me preguntes dónde están porque no lo sé. Entonces, cuando sea algo en plan formal, porque al fin y al cabo no he hecho ninguna excavación, la excavación ha sido las personas con los pies, iban moviendo y yo recogiendo piedras. Y se ha ido descubriendo, ¿no? Claro, ha ido saliendo porque ha bajado ahí, ha bajado todo donde estaban los cuchillos, ha bajado todo esto. Y entonces era recoger piedras y cuchillos, porque además es muy fácil. Si llevan la marca ya sabes que estaban usados. Por cierto, que el pulgar era más largo. Había también zurdos. Claro. En el Homo sapiens, claro. Pero en el Homo sapiens no sabes si eran zurdos o no, porque coges la piedra al revés y puedes cortar. Aquí si quieres poner el pulgar, no. Ya. Esa es la diferencia. Bueno, eso me lo han datado en 14.000 años. Aunque sí. Es decir, que era un posiblemente el que no muevan el pulgar, ¿qué? que posiblemente nos tengamos que ir a lo mejor más atrás. Más atrás, ¿no? Algo ya no del Homo sapiens, sino... no del Homo sapiens, a Neandertal. porque movían las manos, movían los pulgares. Ese movimiento ya se tenía. Y este no lo movían. Hasta para romper los huesos no movían el pulgar. O sea, no tenía movimiento. Curioso. Son esos 4.500, 4.800 años en principio, pero luego me comentó una cosa muy interesante, porque esta conversación que tengo con Antonio viene a raíz de observar en ese muro trasero donde está esa ventana, está fosilizada, la calcita está fosilizada. Para que eso se produzca, pues tiene que ocurrir, pues eso, una cantidad de años muy superior a ese siglo XI, cuando se supone que lo habrían construido los monjes benedictinos. Entonces, por lo tanto, esa es la teoría oficial y la aceptada por todos, que ese muro al menos, porque es un trozo del muro, ese muro sí que tiene esa datación. Por lo que hablábamos antes de que antes pertenecía pues a algún culto de origen pagano, celta, como un observatorio, un lugar de poder donde ya los antiguos iban, porque han encontrado, como decía Antonio, se han ido descubriendo siles, se ha ido descubriendo piedras talladas que servían de cuchillos
pues al hombre prehistórico, ¿no? A muchos más años. Es decir, que el hombre antiguo, como ha ocurrido siempre, ha ido buscando con algún radar insospechado todos esos lugares de poder. De alguna manera sabían localizarlos, ¿no? Te empieza a explicar los diferentes fenómenos, la datación y los fenómenos que también ahí ocurren. Porque en ese muro trasero ahí se experimenta ya la sensación. Es decir, la sensación esa de la que todo el mundo habla. Cierto mareo, una cierta turbulencia mental, no sé cómo explicarlo, ¿no? Una cierta pesadez también, en mi caso, es como yo lo experimenté y ahora pasaré también a explicar más, es en ese lugar. Ahí parece haber como un círculo. Y ahora nos vendrá a explicar una cosa, un fenómeno que es muy curioso, que es un fenómeno increíble. Él me enseñó la foto, en ese momento, como luego vivimos la experiencia, se me olvidó pedirle la foto por estas cosas que ocurren, y si tengo la oportunidad, que seguro que sí, de volver, le pediré esa foto que me la mande, porque la he estado buscando y no la he encontrado, ¿no? Que es la de la nieve no posándose en ese lugar. La nieve no cae, crea un círculo. Yo le pregunté si es por el peso, si es por el agua sí que cae, pero parece que los copos, por su ligereza, esa corriente magnética en ese lugar hacen que se desvíe y crean un círculo, un semicírculo perfecto. También pasan cosas. Cuando nieva no cae nieve. Tú estarías casi pisando nieve, nosotros no. Aparece un semicírculo a 1 metro de la esquina que cuando nieva no cae nieve. No cuaja. No cae. No cae. No cae, Se que va. es distinto. Se va. No ¿Hay alguna fuerza que hace que no caiga? Lo que sea. Dejar el aire o la fuerza, lo que tú quieras. El agua pero sí, no cae. el agua sí. El agua como que tiene más peso, ¿no? Pero sí, los y copos... aguanieve también. Y aguanieve también, es decir, que hay más peso. Pero donde no hay tanto peso es como que... Hace el círculo. Aquí. Un semicírculo, no, desde la esquina a 1 metro de la esquina hace un semicírculo. Ah, un semicírculo que... No cae. De esquina a esquina. De esquina a esquina. 1 metro más de la esquina, ¿eh? Yo pude comprobarlo en ese lugar, que ahí es donde es verdad que donde más se experimenta esa alteración. Cuando luego pude ver el programa detenidamente de Cuarto Milenio, me di cuenta de que realmente donde habían medido, porque fueron con medidores para medir las alteraciones en el campo geomagnético, ese es uno de los lugares más fuertes. Donde está la pirámide más adelante también se llegan a experimentar oscilaciones brutales de 5.000 nanoteslas, que es una burrada. Cualquiera puede visitarla y va a vivir la misma experiencia que vivimos nosotros. Es decir, esto lo están viviendo todos aquellos peregrinos, aquellas personas que van a ese lugar día a día. Entonces pasamos a lo que es la experiencia dentro de la iglesia, dentro de la ermita, perdón. Ahí es donde pasamos dentro. Ahora se sentará uno delante en el altar, lo voy relatando para que... Y Antonio Han cambiado las medidas, va ¿no? a pasar Suria, No era cuadrada. primeramente. Cuando habéis estado fuera. Sí. Y pequeña. Sí. Y es rectangular, porque la medida que tiene es 11,50 de larga y 5,20 de ancho. Sin embargo, fuera parecía cuadrada. Exactamente. Es verdad. Hay una sensación de rectangularidad, ¿no? Sí, pero es que lo es. Es que lo es. Es decir, la Lo es. sensación es cuadrada, ¿no? Fuera, la sensación es cuadrada cuando no es verdad. Porque además es más pequeña aquí que por fuera. Son 60-62 centímetros que tienen los muros. Tienes que quitar 1,20, más de 1,20, tienes que quitar de ancha y 1,20 de larga.
Y sin embargo fuera parecía cuadrada. Estabais sentados en aquellas sillas. Correcto. Habéis hecho todo ese recorrido. Habéis ido más abajo porque las cejas están más altas. Y sin embargo, pues, Curioso. en la mente algo te ha dicho, no, soy cuadrada, soy pequeña. Sí, sí, Si alguien sí, me sí, dice, sí, sí, hombre, sí. 20 cogerán dentro. Me dicen fuera. Y hemos estado 120 cada uno con una vela. Porque No, un día que claro. estaba lloviendo hemos dado 120 velas y estaban todos Que es dentro. mucho, es mucho más grande de lo que aparenta, claro. Dentro de la capacidad, ¿te crees que no va a caber nadie? 120 hemos estado. Era un día que las velas ya os he dicho que las entregamos abajo. Hace ya unos años que venía menos gente. Pero bueno, estaba lloviendo y entregamos 120 velas. Y como estaba lloviendo en el Rosario, porque si no hay gente que se queda fuera, entonces se pusieron todos dentro y todos estábamos dentro, 120 cada uno con una vela en la mano. Justos, pretos, lo que quieras, pero todos dentro. Esa es una de las sensaciones que la mente te engaña. Sí, un engaño perceptivo, un engaño de la percepción. Eso es para que cuando veas algo no siempre te lo creas, a veces no es verdad. Sí, En este caso no es verdad lo que has visto. Cuando tú estás fuera de la ermita, la percibes como cuadrada, muy cuadrada. La verdad que la sensación es de muy cuadrada, muy pequeñita y muy cuadrada. Pero cuando entras dentro, te das cuenta realmente de que parece otra cosa diferente a lo que estabas viendo fuera, ¿no? No tiene nada que ver. Además, ya por el enlucido, por esas paredes son muy diferentes y se añade una sensación de rectangularidad, es decir, que no para nada cuadrada, ¿no? Entonces parece que hay como un engaño perceptivo y esto es lo que se llega a observar ahí, ¿no? Y bueno, entonces ahí pasamos ahora a la escena que vamos a introducirlo un poquito, que es la escena interesante, la escena de la experiencia. Entra uno dentro en ese pequeño altar, se sienta en la silla, todo con órdenes de Antonio, donde te va diciendo dónde te tienes que poner, cómo te tienes que poner, y te pones mirando hacia el altar y entonces Antonio, por detrás, empieza a sugestionar de alguna manera esa experiencia, a tranquilizarte, a darte un mensaje que es bastante envolvente y bastante sugestivo, que siempre repite, yo creo, de la misma manera, porque luego lo repitió conmigo y fue igual. Y Antonio se va retirando de la escena conforme va acabando. Yo me fui retirando con él, ahí dejamos a Suria y cerramos la puerta. Bueno, a alguien le toca. Quien pasa la primera es ponerse ¿quieres una pasar allá tú? entre los dos altares. Venga. Y te diré un par de cosas cuando llegues allá. Ay, qué bien, gracias. En la silla se ahí, a la derecha, ahí delante. Delante. Mirando. Ahí en el centro, puedes estar hacia el altar, hacia la puerta, en la posición que tú te encuentres más a gusto. Puedes estar de pie o sentado, como tú quieras. Te voy a decir un par de cosas, pero olvídate que estoy detrás. Ahí escucha cómo te sale el aire por la nariz para que la mente se relaje. Ese pequeño sonido que hacen al respirar normal, tranquilo, relajado, pero eso dura 30 segundos. En realidad es para que la mente se tranquilice un poco. Si notas o sientes cualquier sensación, sigues. Y eso te lo repito, sigues. Mira que ayuda mucho de futuro. Ahí estás tú solo, contigo mismo. El tiempo que necesites, nadie estamos esperando por él. Ahí eres tú. Encuéntrate a ti mismo y sé. Bueno, yo creo que es muy importante aquí señalar el tema de las alteraciones geomagnéticas, que ha habido muchas investigaciones de siempre, sobre todo hay un doctor en Estados Unidos, el doctor Persinger, que habla de este tema, ¿no? Donde ha llegado a provocar con alteraciones magnéticas en el lóbulo temporal, la llamada antena de Dios, ha llegado a producir en los sujetos de experimentación sensaciones extracorpóreas, sensaciones de que uno se sale de fuera del cuerpo, sensaciones de presencias, alucinaciones. Es decir, parece ser que en el lóbulo temporal pues se producen, ahí es como una antena de Dios que si es alterada,
pudiera provocar todos estos fenómenos, ¿no? Lo vengo a decir porque ahí tenemos unas enormes alteraciones en el campo geomagnético que pueden producir esas alteraciones a nivel cerebral. El tema es, con la alteración en el campo geomagnético, ¿qué se produce? Una alteración en el lóbulo temporal, en el cerebro, que a nivel de percepción nos hace ver cosas que no están, o esa alteración realmente lo que hace es sintonizar, como si fuera el radial de una emisora, sintonizar con otra frecuencia que somos incapaces de percibir, nuestro cerebro es incapaz de percibir en condiciones normales. Yo creo que sí. Yo creo que y por eso también se habla de las distintas experiencias, ¿no? Cada uno percibe unas cosas, ¿no? Ahora vamos a ir a Suria, el relato de Suria. Suria salió bastante afectada, ¿no? Salió muy afectada, salió llorando, muy impresionada, muy susceptible, muy sensible. Y bueno, vamos a ir a ese relato. Cuando entraba dentro de la ermita de San Benito, don Antonio me guió hacia el altar y me dijo, ¿quieres sentar o quedar en pie? Y prefería quedar en pie porque sentía como que con mi sexto sentido, que así me voy a captar mejor las vibraciones del ambiente donde estoy. Y él me dejaba sola. Se salió, cerraba las puertas. No hay ni una ventana, ni un rayo de luz no puede entrar. Y me quedaba en total oscuridad. Dentro de un poco rato empezaban a pasar unas sensaciones que nunca he sentido en mi vida. Adelante de mí era un altar que tenía imágenes de santos, de vírgenes, de Jesús, de Virgen María. Y de repente como que el resto de las imágenes desaparecieron, convirtieron como unas piedras grises. Cuando miramos el río bajo del agua, cuando vemos las piedras así como que sin color, grises, así tomaban forma. Y adelante de mí quedaban solo dos imágenes, imagen de Jesús y Virgen María. Y empezaba a pasar algo insólito literalmente, porque veía que estas imágenes empezaban a tener como flashes blanco-negro cuando hacemos fotos, ¿no? Y estas flashes empezaban a mover de un lado a otro lado. Me quedé literalmente alucinada y al mismo tiempo empezaba como que observarme, vamos, que puede pasar más. Dentro de un rato empezaba a sentir como que una energía que empezaba a pasar por mi cuerpo, especialmente lado izquierda. Desde cabeza traspasaba mano izquierda hasta la pierna y empezaba a sentir unos latidos tremendos. Después sentía como que todo el cuerpo cogía un peso, no se puede explicar, como que algo te clava en el suelo, ¿no? Y empezaba a latir y era incapaz de mover. Y giraba como una intuición, me dijo, como una voz, me dijo que mira hacia arriba, mira la imagen arriba, en el cuadro que estaba delante de mí. Y de repente llegaba como que una voz en mi mente diciendo, conéctate. Y en la imagen salía como un rayo de luz que traspasaba el techo y traspasaba la cruz que está encima del techo, ¿no? de la ermita. Y así me empezaba a tener como un eco todo el rato en la mente. Y era una sensación tremenda.
no podía mover literalmente, una energía que me traspasaba tan potente que hacía latir todo el cuerpo. Y tuve que mentalizarme, tuve que hacer muchísimo esfuerzo para dejar el altar y empezar a salir con mucha dificultad de este lugar. Sentía muchísimo pesadez. Y cuando abrió las puertas, sentía que me daba ganas de llorar, empezaban a salir lágrimas. No sé desde dónde salía tanta angelo, tanta inquietud, una sensación que nunca he sentido en mi vida, que me hacía como que expulsar todo lo que tenía dentro. Y entonces don Antonio me cogí, me abrazó, me consueló y dijo que es normal que personas sensibles sientan esta energía, sientan esta potencia de esta ermita. Y es como una bendición al mismo tiempo, que dejas atrás todo lo que has vivido y como que abres una nueva página en tu vida. Y me daba consejos diciendo que vivimos aquí en la tierra para ser felices. Nuestro objetivo es transformación y nunca debemos coger mochila, peso, cargo de alguien para llevar con nosotros, que cada uno lleva su mochila, cada uno lleva su cargo, que seamos felices y transmitimos esta felicidad a los demás. De verdad eran unos momentos increíbles. Ese día yo creo que queda para toda la vida en mi mente. Pues impresionante. Yo que estuve allí tuve la oportunidad de ver cómo salía. Me asusté al principio, me asusté bastante. Anteriormente ya la gente que había salido, que había visto, había cinco personas. 2 de ellas muy mal, se desmayaron, es decir, se desmayaron literalmente dentro y hubo que sacarlas con dificultad. Y cuando salió Suria, pues me di cuenta realmente me asusté porque la vi muy mal, llorando, y claro, iba yo el siguiente, ¿no? Cuando estaba Suria viviendo esta experiencia, estuve hablando con Antonio y bueno, debido a nuestra especialidad, que hacemos también hipnosis, pues me pareció todo aquello un tanto también muy guiado, ¿no? para provocar ese proceso de sugestión, ¿no? dentro de la persona. Pero sí, bueno, es un componente más que ayuda, ¿no? Porque sí que es verdad que se junta esa magia de ese lugar, se junta esa sensación que es verdad, es decir, yo no creo que sea sugestiva, porque bueno, yo cuando entré me senté en esa delante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Porque no hay luz, creo que tampoco hay velas, es decir, se penetran unos rayos de luz por la puerta trasera y te hace la sugestión, y cuando te está haciendo esa sugestión y te está tranquilizando y llevando, lo vas notando en la voz como se va alejando detrás tuyo, y de repente oyes ese portazo que ahora oiremos en el audio. Yo estaba con mi grabadora, la puse y bueno, automáticamente nada más entrar ya noté esa sensación de aplomo. Es como si algo a mí me creó la sensación de como si algo me tirara para abajo, para la tierra, ¿no? Una sensación de aplomo. De bienestar no lo describiría como bienestar. Se me llega a oír la respiración un tanto agitada, porque sí que estaba notando esa sensación de interferencia, como de desasosiego también. Y bueno, pero traté de mantener la calma, y luego, pasados unos segundos, encontré una calma en ese silencio, en ese lugar. Encontré una calma, traté de meditar, traté de cerrar los ojos y traté de percibir y dejarme llevar más livianamente por esa experiencia, ¿no?
vamos a ir, que van a oír los oyentes la entrada, cómo entro, cómo me coloco en la silla, cómo se oye así ese ruido, y después hay un silencio donde se me oye la respiración, y también es interesante captar ese silencio. A mí, yo quería grabarlo más que nada por si encontrábamos algún sonido extraño o raro. No hemos podido encontrar nada y bueno, ahí va ese audio. Vamos a oírlo. Si me estás sientes cualquier sensación, si eres y es hacerlo. Si eres, mira que hay una mucha. Ahí estás, continuamos. El tiempo que necesites, ahí estamos esperando. Ahí es. Intenta hacer eso. Tal vez a lo mejor esta visita a San Benito de Orante despertó en mí una sensibilidad que no tenía. La verdad que nunca he sido muy sensitivo a la hora de captar, ¿no?, esas sensaciones, ¿no? Como mucha gente he podido comprobar que sí que podía llegar a captar. Pero lo que sí que eso, pues ese aplomo, esa sensación un tanto incómoda, desconocida también, no te la podría equiparar a otras sensaciones vividas por mí, ¿no? Pero bueno, sí, un lugar donde lo experimenté, que luego, oyendo el audio con Antonio, le decía que esa experiencia la había vivido unos meses antes en la Cámara del Rey de la Gran Pirámide. Una sensación de peso, ¿no? De una energía que no podríamos denominarla liviana, no podríamos denominarla tampoco ni buena ni mala, sino es extraña. Es como te sientes como si hubieras entrado en otro plano existencial, en otro paralelo, y de repente empiezas a tener esas sensaciones tan raras, tan extrañas, que te resulta difícil, ¿no?, etiquetar, ¿no? En nuestro caso, tanto en el de Suria como el mío, y de las personas también que pude comprobar estando ahí cerquita, te tomas el tiempo que tú quieras, y de hecho Antonio no te mete ninguna prisa. Lo vives ese momento y cuando tú crees que ya estás dispuesto, pues sales. Yo salí, yo creo que a los 15 o 18 minutos, di por concluida mi experiencia ahí, y entonces salí, tranquilamente salí. Es una experiencia diferente, extraña, y parece ser que esos campos, ese campo geomagnético alterado, pues te altera. Cuando he podido recoger datos, recopilando datos, sobre todo viendo el programa de Cuarto Milenio, cuando fueron a comprobar y cogieron datos y estuvieron ahí comprobando realmente cuánta diferencia, hay una diferencia brutal. Dentro de la ermita hay apenas 10 metros, desde la puerta hasta el altar. En esos 10 metros hay una diferencia de 5.000 nanoteslas. Eso es brutal, ¿no? Te está hablando de que ese lugar, precisamente donde está el muro datado con esa antigüedad, lo demás es luego ya construido por los benedictinos, en ese muro, en ese lugar que pareciera hacer un círculo, semicírculo fuera, donde no casa la nieve, y otro semicírculo dentro, donde está el altar. Ese lugar
parece lleno de fuerzas, no sé si denominarlas telúricas o hay algo ahí, dice, hay algo raro. Algo también para señalar es que cuando está afuera y todos los que tengan oportunidad de visitarlo y los que lo hayan podido visitar se darán cuenta de que está en una cresta, ¿no? Por los lados parece ser que son ramblas donde discurre el agua, que van a esos ríos, ¿no? Siempre esos componentes, ¿no? El agua, que siempre se le ha atribuido un factor de inestabilidad emocional, sobre todo. Tienes los Pirineos al lado, muchos choques ahí de placas, entonces... que se hayan descubierto allí pues restos de herramientas de otros hombres, ¿no? Que ya no correspondieran a los celtas, antiguos celtas. Se han descubierto esos dólmenes, es decir, que ya se encontraba ahí un lugar que los antiguos celtas hace 4.500 años, 4.800, no podían tener ninguna herramienta que les permitiera medir esa alteración más que su sensibilidad a las experiencias que ahí se podían dar, ¿no? Y luego le dieron un sentido, como tú decías, es decir, hicieron una inscripción en ese pórtico donde quisieron reflejar el sentido de la muerte, del ocaso, con la figura de Cristo. Todo tenía un sentido, bien, ellos quisieron adaptar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un lugar para ir a visitar, para ir a experimentar, lo tenemos muy cerquita. Destacar la persona de Antonio, te trata tan bien, te lo explica todo tan bien, pero sobre todo esa función de guía que Juan, ese profesor ya jubilado, pues como encontrando un sentido, ¿no? En su vida ya más trascendental de guardar, de ser el guardián, ¿no? De ese lugar y el que expone también ese lugar y da a conocer ese lugar a la gente, ¿no? Él es el que se encarga de abrir, el que se encarga de cerrar, el que se encarga de, bueno, de estar ahí explicando a cada uno de manera personal y dando la oportunidad de vivir esa experiencia trascendental, lo cual no me parece poca cosa, ¿no? Pero sobre todo luego la adaptación que tiene a cada persona, sea joven, sea mayor, sea para tratar de alguna manera, ya dejando un poco aparte toda esa experiencia o aprovechándola quizás para ayudar espiritualmente a esa persona. Y bueno, lo pude comprobar ahí, sobre todo con Suria, que se sentó a hablar con ella y conmigo también, de manera personal, mirándote a los ojos. Es decir, que ya el mismo Antonio tronca también su misterio, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de recoger también un audio de una gran amiga que es Ketty, que es profesora de biodanza, tiene allí sus raíces, y le he pedido por favor que me mandara un audio. Sobre todo va a relatar su experiencia con Antonio, que para ella fue lo más significativo y me parece digno de resaltar. Bueno, pues este verano tuve la oportunidad de ir a la iglesia de San Benito, en el pueblo de Orante, que está cerca de Jaca, que para mí es mi tierra. Hacía tiempo que quería ir porque me habían contado que había un triángulo energético, y lo había leído, entre esta iglesia de San Benito en Orante, entre San Adrián de Sasade, que está en Borao, en mi pueblo, y entre San Juan de la Peña. Y la verdad es que San Juan de la Peña lo conocía mucho, San Adrián, por supuesto, paseo cada verano a esa iglesia románica tan preciosa que hay, y por primera vez me acerqué a Orante. Y la verdad es que fui con mi madre y con mi hermana. Fue un día muy bonito, un día de mujeres, y bueno, lo primero ya fue encontrar que era un pueblo donde únicamente vivía
el ermitaño con su mujer, aún así para mí son ermitaños, que viven en el pueblo y que es el que todos los días recibe a la gente en la iglesia de San Benito. La verdad es que ya solo acercarte a la iglesia por un camino donde tienes que ir como muy solo, ya es algo como muy mágico, ¿no? Y llegas ahí y hay una iglesia muy pequeñita, muy dulce, donde este señor, este hombre, te hace acercarte y sentarte en un banco para prepararte antes de entrar a la iglesia. Entonces, bueno, yo la experiencia que tuve personal, pues fue muy potente porque de repente íbamos 3, como he dicho, me cogió de las manos, me empezó a lanzar mensajes muy directos a mi persona, que prefiero pues mantener en la intimidad, pero fue maravilloso porque en ese cogerme las manos y lanzarme sus mensajes, pues yo con él cerré los ojos y un poco pues me entregué a lo que me invitaba a hacer, que era como hacer una regresión e ir a mi infancia, ¿no? Para ver algo del pasado a lo que él me proponía después ya olvidar y seguir hacia adelante sin volver a mirar atrás, ¿no? Me hizo esa propuesta y me puse a hacer ese viaje, yo solita hacia adentro, con ojos cerrados, y yo sentí como en ese momento ese hombre me estaba acompañando. De hecho, era muy curioso como él me decía, Ketty, muy bien, lo estás haciendo muy bien, sigue así, ve hacia atrás, ¿no? Viaja hacia atrás. Y bueno, fue muy emocionante, aunque parezca algo muy sencillo, porque la verdad es que yo hice ese viaje a la niñez y volví otra vez a la actualidad, ¿no? Y al abrir los ojos, pues me vi inundada, ¿no? Por decirlo así, de una mirada cálida, bondadosa, generosa, angelical, que me hizo sentirme muy bien. Y no sé por qué, después de esa experiencia, no sé por qué, no entendía por qué este hombre se había dirigido a mí de esa forma tan directa y habíamos tenido una conexión tan sumamente profunda en media hora, ¿no? Entonces hablo de esto porque realmente ya eso fue antes de entrar a la iglesia y para mí la experiencia pues estuvo antes. Dentro pues me sentí tranquila, simplemente estuve en paz, digiriendo lo que había ocurrido con él, lo que habíamos sentido, lo que me había transmitido, con lo que yo había conectado, y ya de ahí nos fuimos y tuvimos una bonita conversación con su mujer, que es una mujer campechana, majísima, que además curiosamente había estudiado en la misma época en el mismo colegio que mi madre en Jaca, ¿no? Y nos contó pues cosas del pueblo y de la gente que va a peregrinar ahí. Es una experiencia la que cuento muy sencilla, pero sí que quería daros este testimonio de un lugar muy sencillo, muy simple y que creo que vale la pena visitar, sobre todo para ver esa diminuta iglesia donde además este señor, que no digo el nombre, que seguro que lo vais a decir vosotros porque no me acuerdo, una iglesia con una peculiaridad arquitectónica increíble, la fecha de su construcción data, bueno, años A, de hecho hay mucha literatura sobre ello y por eso situarse también en un lugar y en un enclave tan mágico. Bueno, esa ha sido mi sencilla experiencia y mando un abrazo a todo el equipo y todos los oyentes. Otro prisma, otra manera de ver la experiencia, ¿no? Que se queda más pues con ese, como decía antes, con ese diálogo, con esa compenetración, con ese guía espiritual que es Juan, ¿no? Con esa personalidad. Y ya no tanto con la experiencia de alteraciones que se pueden llegar a vivir, ¿no? Parece ser que
no vivió lo fuerte o lo más significativo de esa experiencia para Ketty, no fue eso, sino fue con Antonio, ¿no? Con esa experiencia que ella llegó a tener, ¿no? El ser humano necesita del símbolo, es muy importante, ¿no? Y un símbolo siempre es externo, ¿no? Pero sobre todo es interno también, ¿no? Porque dependiendo de la interiorización que uno tenga, de lo que signifique para él, pues así lo va a transformar, ¿no? Ahí tenemos al amigo Jung en alguno de estos libros que hemos preparado aquí a modo de decoración, pues hablando del mito, ¿no? Del mito, del signo, del símbolo, del significado que no debemos de abandonar. El ser humano no debe de abandonar esas herramientas que tanto nos han valido, ¿no? Y por eso va buscando cada uno esos símbolos de transformación, ¿no? En lo personal. Entonces lo importante ya no es si hay 5.000 nanoteslas más aquí o 4.000 o 3.000, ¿no? A lo mejor uno se sienta delante de una piedra que para nadie tiene ningún significado, solamente que para esa persona que experimenta en ese momento por sus necesidades, lo que tiene que experimentar y que causa en él ese poder de transformación que lo lleva a eso, a transformarse, a cambiar, a superar, ¿eh? Sin esos símbolos, sin esos lugares de poder, el ser humano yo creo que pues cada vez va a ser, abandonando a esos primitivos, cada vez va a ser menos ser humano. El símbolo, la trascendencia, lo que va buscando el ser humano y que es tan necesaria, ¿no? Tan necesaria para poder cambiar, para poder transformarse, para poder resurgir de las cenizas en un momento de tu vida, ¿no? Entonces todos esos lugares yo creo que son maravillosos, son lugares que no debemos de abandonar, no debemos de dejar y que por lo tanto debemos de conservarlos, ¿no? y de estar ahí. Hola, buenas noches. Pues mi experiencia en San Benito de Orante fue algo para mí especial y mágico. Desde el momento lo vi en el programa de Iker Jiménez en Cuarto Milenio, sentí la necesidad o quizá un poco la inquietud de ir hacia a ese lugar. Y las circunstancias, la verdad es que en un plazo corto de tiempo me llevaron a ello. Fui con dos compañeras, dos amigas y la verdad es que no me arrepiento. Bueno, quiero volver porque sentí algo especial que no se puede describir. Creo que hay que vivirlo, cada uno lo vive de una manera diferente y para mí personalmente fue especial. Os invito a que lo comprobéis vosotros mismos si tenéis oportunidad y nada, que viváis vuestra experiencia. Yo la recomiendo 200%. Un saludo a todos. Pues sí, nos habíamos olvidado a mi paisano, a Miguel Ángel. De hecho, resaltar que se hace en el solsticio en San Juan, creo que es. Se hace, bueno, hay una hoguera, hay una procesión donde la gente va arriba, hace como una pequeña fiesta y donde, bueno, se canta, se baila y se celebra esa entrada al solsticio de verano. Bueno, hay muchos viajes pendientes que seguro podremos ir haciendo, porque aquí realmente esto es pues un club sobre todo de buenos amigos. Hacemos radio por afición, por la afición de poder compartir con vosotros todas estas experiencias, estas informaciones. Y bueno, que también vosotros con este nuevo formato, con esta nueva forma de comunicarnos, también podáis compartir qué os está pareciendo, cómo os parece todo esto y toda vuestra sabiduría, ¿no?
son de esos lugares que tal vez más por lo que lleva uno a veces que por lo que te da, pues se producen esas experiencias, ¿no? Como en Jerusalén, como cuando vas a esos sitios de tanto poder, ¿no? Pero yo creo que en este caso en particular yo aporto eso, que no he podido llegar a sentir esas sensaciones casi ni como en la Gran Pirámide. Un abrazo.